Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, bienvenidos una vez más a sus clases de teología. El día de hoy es la última clase de teología fundamental. Con este tema entonces ya culminamos, cerramos este apartado. Repito, teología fundamental. Y estén muy atentos, en expectativa, porque ya vendrá el siguiente curso el próximo viernes. La próxima semana entonces tendremos ya el inicio del siguiente tema de teología, el siguiente apartado. Así que si aún no has visto todos los videos de teología fundamental, te invito a que entres a la página de un padrecito, ya sea en YouTube, en Facebook o su sitio web, y allí te pongas al día para continuar con la formación permanente, ¿no? El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante. Vamos a poner bases y directrices fundamentales para el diálogo con los hermanos protestantes o los cristianos no católicos. También cómo hablar con los hermanos de otras religiones. Cuáles son las bases fundamentales, las directrices también, ¿no? Y también inclusive cómo hablar con los hermanos y cómo entender la relación que debemos entablar con los hermanos ateos, ¿no? Entonces el día de hoy va a ser muy interesante. Te invito a que veas todo el video. Eso está hecho con mucho cariño justamente para ti, para tu formación. Vamos a comenzar con una pequeña oración invocando al Espíritu Santo que venga a cada uno de nosotros, nos ilumine, nos dé ciencia, inteligencia, sabiduría, también humildad, respeto, paciencia, devoción, piedad por las cosas de Dios y por Dios mismo. Por ello decimos juntos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Listo, voy a hacer un poquito más pequeño aquí, y vamos entonces a dar inicio. Listo. Círculos de diálogo, a eso nos referimos cuando tratamos el tema de entablar una relación y también una conversación con hermanos que no son católicos, ya sean católicos que ahora son cristianos, protestantes, o los protestantes en general, también con las otras religiones no cristianas y también inclusive con los ateos, ¿no? Círculos de diálogo. No solo los católicos son cristianos, sino todos los que han sido bautizados, los que invocan al Dios Trino y confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. Esto nos lo dice Unitatis Redintegratio numeral 1. Eso es importante. El Catecismo de la Iglesia Católica también lo repite. Los que han sido bautizados y creen en este Dios Trino, por el que fue creado todo el universo, por el que hemos recibido nosotros la salvación, creen en su enviado Jesucristo, creen en el cual fueron bautizados, porque justamente el bautismo válido es aquel que se hace en el nombre de la Trinidad. Entonces, si se cree en la Trinidad, se cree que hay Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los tres, un solo Dios verdadero. Todo aquel que haya sido bautizado con agua y en el nombre de la Trinidad es entonces un cristiano, en cuanto que ya luego con su uso de razón también cree en este Dios Trino y confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador. Digo esto porque sí es verdad que a veces en la iglesia se cometen algunos errores en este punto doctrinal, ¿no? He escuchado a un par de sacerdotes que son muy reconocidos, muy famosos también, digamos así, que han dicho que los protestantes no son cristianos, y eso no es verdad, ¿no?
hay que hacer una corrección tranquila y ya, ellos luego lo reconocen y se retractan fácilmente, me imagino, ¿no? Con toda humildad. Entonces, que quede esto claro, ¿no? Los protestantes también son cristianos, en cuanto que, y solo en cuanto que, ellos hayan sido bautizados en la Trinidad con agua, ¿no? En el nombre de la Trinidad con agua. Y que actualmente confiesen a Jesucristo y vivan según el Evangelio, ¿no? Y según también las limitaciones que tienen en su conocimiento realmente de Dios, ¿no? Porque sabemos que aun cuando ellos sean cristianos, no tienen la verdad completa. Eso sí tiene que estar claro, ¿no? En el curso de la historia, muchas comunidades cristianas se separaron de la Iglesia Católica. Importancia especial démosle al cisma de Oriente. De allí entonces queda dividida la Iglesia Católica en la Iglesia de Occidente y la Iglesia de Oriente, más concretamente los ortodoxos, ¿no? Esto ocurrió en el año 1054. Y también mencionemos la Reforma en Occidente, que se dio en el siglo XVI con Martín Lutero, ¿no? Y de la cual entonces provienen todas las sectas protestantes o las otras confesiones cristianas, ¿no? La labor ecuménica busca la unidad de todos los cristianos. Para los que no saben qué es ecumenismo, es justamente el trabajo o la intención que tiene la Iglesia para lograr la unidad de todos los cristianos. ¿Quiénes integran esto? Obviamente los católicos, porque somos cristianos, y también las otras confesiones cristianas. Entran allí los protestantes, pentecostales, entran muchos otros que son realmente cristianos. Ojo a esto, ya veremos más adelante, pero lo digo ya en este punto, los testigos de Jehová no son cristianos. ¿Por qué? Porque ellos no confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. Ellos piensan que Jesucristo es solamente San Miguel Arcángel, que tomó un cuerpo humano y actuó. Y esto es algo que se va en contra totalmente de la Trinidad. Y si no tienen un Dios trino, no pueden ser realmente cristianos. Y tampoco pudieron haber sido bautizados en el nombre de la Trinidad porque no confiesan a Jesucristo como Dios, al Espíritu Santo como Dios, al Padre como Dios, los tres un solo Dios verdadero. En consecuencia, ellos no son cristianos. Y si alguien se ha bautizado en esta denominación religiosa, más filosófica, que es los testigos de Jehová, pues entonces, sépalo, esa persona no está bautizada. Ha sido bautizado según los testigos de Jehová, pero no realmente según el cristianismo. Y en consecuencia, no es hijo de Dios. No es realmente cristiano. Necesitaría realmente un bautismo cristiano. Repito otra vez, se hace por medio del agua y pronunciando las palabras en las cuales se menciona a la Santísima Trinidad. Es decir, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Listo. La única iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. Eso hay que tenerlo muy claro. Ya lo decía un par de documentos, por ejemplo, Dignitatis Humanae en el numeral 1 y también Unitatis Redintegratio en el numeral 4. La única iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. Eso hay que decirlo sin miedo, sin temor. A veces me he encontrado inclusive en clases de teología por allí, en algunos lugares, que quienes dan clases, por ejemplo, de eclesiología, cuando tocan este punto, solamente se limitan a decir la Iglesia de Cristo y no hablan de la Iglesia Católica. Es como que si les da temor, les da miedo decir esta verdad. La Iglesia de Cristo realmente está presente y subsiste en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene la promesa de la verdad, es la Iglesia que Cristo soñó, la Iglesia que la Trinidad tanto deseó. ¿Dónde se encuentra realmente presente y subsistente? En la Iglesia Católica. Que nadie tenga miedo de decir eso. Otra cosa sería si estoy, por ejemplo, digamos en un diálogo ecuménico, es decir, hay muchas personas de otras religiones, de otras confesiones cristianas, entonces ahí sí tengo que ser un poco más sutil, solamente para salvaguardar ese momento de comunión. Pero si me preguntan, por supuesto que voy a decir, inclusive en ese diálogo, si alguien me pregunta dónde está realmente la Iglesia de Cristo, pues voy a decir en la Iglesia Católica. Pues entonces mejor, para salvaguardar la comunión, no vamos a tocar temas que nos dividan. Justamente veremos eso más adelante,
que cuando hacemos un encuentro ecuménico tocamos temas solamente en común. Entonces allí hay que ser un poco más sutiles sencillamente, pero todos saben, todos deben saber, y si no lo saben, en algún momento se los digo, realmente yo creo, y esa es mi fe, que la Iglesia de Cristo subsiste realmente y únicamente en la Iglesia católica. Veremos después también que de alguna manera también está presente en las otras confesiones cristianas, es verdad, pero tiene sus limitaciones, y eso vamos también a verlo más adelante, ¿no? En consecuencia, la Iglesia de Cristo está realizada en su plenitud en la Iglesia católica y en parte, entonces ahí vemos la otra cara de la moneda, o también, digamos así, la comunión que tenemos con las otras confesiones cristianas, en parte también en las otras iglesias cristianas, en las que se encuentran, ojo a esto, elementos de verdad y bondad. Es decir, que en cuanto que en las otras confesiones cristianas hay elementos de verdad y bondad, entonces también Cristo está presente y su iglesia también está presente allí. Pero repitamos esto, la plenitud de la iglesia de Cristo se encuentra en la iglesia católica. Por ejemplo, Pío XI en un discurso decía: las piedras desprendidas de la roca aurífera son también auríferas. Es decir, que todos los cristianos de alguna manera nacieron, salieron, se desprendieron de la única iglesia subsistente hasta antes de estas divisiones. Me refiero a la iglesia católica. Entonces, si existen los hermanos protestantes, es porque protestaron contra la única iglesia subsistente en ese tiempo, que era la iglesia católica en Occidente, ¿no? Y entonces ellos, al salir de esta iglesia aurífera, digamos así, es decir, como una iglesia de oro, al salir de esta iglesia aurífera, de esta piedra de oro gigante, digamos así, entonces también estas otras denominaciones tienen algo de oro porque han salido de esta otra, ¿no? De la única que existía. Y en consecuencia, ellas también tienen muchas cosas de verdad y bondad, y por eso hay que respetar, y ese es justamente el camino para buscar el diálogo, la unidad inclusive, ¿no? La preocupación por la unidad de los cristianos es algo esencial y necesario, que pertenece al corazón de la iglesia, no es un añadido. Tenemos que involucrarnos y tenemos que ser responsables también de toda esta división. El mayor escándalo que puede proporcionar la iglesia cristiana, cuando digo iglesia cristiana, o mejor dicho, la religión cristiana, me refiero a todos los que somos cristianos, el peor escándalo que puede proporcionar la religión cristiana al mundo actual es justamente la división permanente. Que somos cristianos, pero todos divididos. Que somos cristianos y todos peleados. Somos cristianos y no nos podemos ver por la calle porque ya estamos hablando mal del otro. Justamente mira al evangélico, mira al protestante, mira a este pentecostal, mira a este de aquí, de acá, y andamos peleando. Esta es la mayor causa de escándalo en este siglo actual, ¿no? Qué pena. ¿Por qué no más bien nos esforzamos por buscar el diálogo, la unidad, que los demás vean? Sí, es verdad que tenemos puntos de vista distintos, pero que podemos realmente ser testimonio del amor. Este es un punto que deberíamos muchísimo reflexionar, tanto allí en nuestras parroquias, en nuestros grupos de oración y también en comunidades religiosas, ¿no? Juan 23, en su alocución de 1962, decía: la iglesia quiere mostrarse como una madre llena de amor, bondad y paciencia hacia sus hijos separados. Y tú justamente eres también parte de esta iglesia. Tú mismo eres iglesia. ¿Y tienes amor, bondad y paciencia con los hermanos protestantes, los hermanos separados? Puede ser que otras comunidades cristianas la ayuden a renovarse, a la iglesia y por ende también a ti. Un hermano separado te puede ayudar a ti a llegar a ser cada vez más plenamente lo que eres o lo que es la iglesia. En ese sentido, no solo quiere orientar a los demás la iglesia, y tú también quiere aprender de ellos. También tienes tú que aprender de ellos. El amor y la pasión que tienen por la Sagrada Escritura, pues aprendamos de ellos. A veces nos burlamos
de que ellos andan por allí predicando y diciendo, mira, ahí va el que anda con la corbatita y con la Biblia bajo el hombro, pero ni siquiera nosotros abrimos la Biblia, nunca. Y para ir a la misa ni siquiera nos ponemos una buena ropa o algo que demuestre que estoy yendo al momento y al acto más importante de toda la semana. Aprendamos de ellos lo que podamos, lo que de bueno, lo que de verdadero tengan, y no andemos más bien burlándonos, ¿no? Entonces, la iglesia también frente a las demás confesiones cristianas está en esta apertura, puede aprender de ellas, sabiendo obviamente que no es que va a copiar o no es que va a cambiar para hacerse como ellas, sino que en un ambiente natural, en un ambiente racional, lógico, decir, bueno, veo que esto lo hace muy bien, yo también lo puedo aplicar de alguna manera. En consecuencia, la iglesia está en esta actitud también de diálogo con los hermanos cristianos y nosotros tenemos que también estar con ellos. Me refiero a los cristianos separados, ¿no? La labor ecuménica, repitamos que era ecumenismo la acción ecuménica es buscar la unión de todos los cristianos. Entonces la labor ecuménica es de suma importancia para la labor misionera, porque si uno quiere lograr la unión de los cristianos y es católico, en definitiva lo que está buscando, y eso sí hay que dejarlo muy claro, es que el hermano separado en algún momento regrese a la iglesia verdadera, a la iglesia católica. Eso sí hay que tenerlo muy, muy en claro y no llegar a una especie de acuerdo, a una especie de consentimiento mutuo y hasta aquí lleguemos en nuestro diálogo y cuando toca hablar de la Eucaristía no hablamos de la Eucaristía, cuando toca hablar de la Virgen María no hablamos de la Virgen María. No. Si vamos a hablar vamos a tener una intención realmente misionera en el diálogo ecuménico, eso tiene que siempre evocar a una reintegración de estas personas que han sido separadas por ellas mismas o por alguien que las convenció, para que se reintegren entonces a la iglesia de Cristo, a la iglesia católica. Eso hay que tenerlo muy claro, y digo esto porque seguramente tú te encontrarás después en tu parroquia o en tu diócesis inclusive, en algún momento, personas que quieren hacer diálogo ecuménico, pero solamente buscan un momentito de ahí para hacer oración, y ahí se acaba, eso es todo. No, ahí no queda la acción ecuménica, sino que la acción ecuménica busca realmente la reintegración de esas personas a la iglesia católica, y entonces hay que ser muy, muy inspirado para lograr esta reintegración. Esto es siempre un dolor de cabeza para la persona que tiene que dirigir estos encuentros, ¿no? Y también para el misionero que está allí y quiere de alguna manera también atraer a los cristianos separados a la iglesia católica, ¿no? Hay que buscar y encontrar los caminos por los que un día pueda realizarse plenamente la voluntad de Cristo. ¿Cuál es esta? Que todos sean uno para que el mundo crea. Juan 17:21. Las tres religiones monoteístas. Hemos hablado ya anteriormente sobre los cristianos, es decir, los que han sido bautizados pero que no son católicos, los cristianos separados. Y ahora hablemos de una forma más amplia de religiones. Recordemos que religiones se entienden específicamente a 5 tradicionales, que son la religión judía, la religión cristiana, la religión musulmana, la religión budista y la religión hinduista. Son 5 tradicionales. A veces en el lenguaje, digamos, cotidiano, o el lenguaje normal de a pie ahí en la calle, uno dice que los hermanos protestantes son de otras religiones. Esto es incorrecto, ¿no? Porque ellos siguen siendo de la religión cristiana. Siguen siendo, todos nosotros que somos bautizados y que creemos en Jesucristo y creemos en la Santísima Trinidad, entonces somos cristianos. Luego, otras religiones, ¿cuáles son las que he mencionado? Son 5 tradicionales. En ese sentido, hay 3 de las 5, hay 3 que son monoteístas. ¿Qué significa monoteísta? Que tienen un solo Dios. Los budistas y los hinduistas tienen muchos más dioses. Entonces no son monoteístas, son politeístas. Poli significa muchos y teo significa Dios. Muchos dioses. Mono
significa único o uno, y teos, Dios. Entonces monoteísta es un único Dios. Nosotros entonces hacemos parte de la religión monoteísta, nosotros los cristianos. Pero además hay dos más que son religiones monoteístas. ¿Cuáles son estas? La religión judía y la religión musulmana. Es decir, que cristianos, musulmanes y judíos creemos en un solo Dios. Nos une justamente esto, creer en un solo Dios. Esas religiones monoteístas están unidas entre sí por un único origen, es decir, Abraham. Las tres religiones tienen a Abraham como padre. Los cristianos tenemos a Abraham como padre. Los judíos tienen a Abraham como padre. Judíos y cristianos porque nosotros venimos o tenemos nuestra procedencia de su segundo hijo, el segundo hijo de Abraham. ¿Cuál es? Isaac. Nosotros venimos justamente de la descendencia de Isaac. Los judíos de manera carnal, es decir, realmente según su descendencia, y nosotros de manera espiritual. En cambio, los musulmanes, ellos proceden también de Abraham, pero de su primer hijo, es decir, de Ismael. Y ellos entonces se creen hijos de Ismael, ¿no? Pero como Isaac e Ismael son hijos de Abraham, todos nos creemos hijos de este gran hombre Abraham, patriarca, ¿no? Por eso es preciso superar las enemistades del pasado y esforzarse por alcanzar una mutua comprensión, ya que si las tres religiones monoteístas hemos tenido dificultades, sobre todo guerras, pero guerras de las impresionantes. Ya veremos después en la historia de la iglesia, en los siguientes cursos que tendremos de teología, esos puntos específicos, ¿no?, de la historia de la iglesia. Por ahora los tocamos solamente así levemente. Entonces han habido momentos muy duros, muy críticos de guerra y muerte entre cristianos, musulmanes y judíos, y eso hay que superarlo, es tiempo, ¿no? La iglesia abraza también a todas las demás religiones y nada rechaza de lo que en ellas hay de verdadero y santo. Lo dice justamente Nostra Aetate en el numeral 2. Es decir, que si alguna religión tiene algo de verdadero, noble, bueno, yo tengo que eso valorarlo, reconocerlo, inclusive tengo que aprender de eso, ¿no? Y por ello también en esto se basa un diálogo conveniente. Ahora, en este diálogo con las otras religiones hay dos extremos. Y también se puede decir que hay esto también en el diálogo con las confesiones cristianas, no católicas, ¿no? Es decir, los hermanos protestantes. Hay dos extremos. El primero, negar la salvación de quienes no pertenecen visiblemente a la Iglesia Católica. Si uno dice, ese no es católico, condenado al infierno, eso es un extremo. Eso no es correcto. Hay un segundo extremo, afirmar que todas las religiones tienen el mismo valor veritativo, el mismo valor de verdad, que todas tienen la verdad. Si alguien afirma esto, también está mal, porque entonces Jesucristo no sería imprescindible para la salvación. Jesucristo solamente sería un adorno. ¿Para qué vino Jesucristo? Pues no tiene sentido. Es que Él vino porque solamente por Él somos salvos. Y solamente por Él hemos conocido realmente a Dios. Solamente por Él hemos conocido realmente la verdad. En consecuencia, ¿cuál es el término o la virtud? ¿Cuál es el punto de virtud en este diálogo con las otras personas que no son católicas? Es reconocer que realmente se pueden salvar, aun cuando no sean visiblemente parte de la Iglesia Católica. Realmente se pueden salvar. Pero, ojo a eso es importante. Se salvan porque esa salvación les es dada por Jesucristo, que se entregó por su esposa la iglesia. Es decir, que si un hermano o una persona que no ha sido inclusive ni bautizada llega a salvarse, se salvará por los méritos de Cristo en la cruz, que se entregó por su iglesia. Y en consecuencia esa persona que no fue católica, si llega a salvarse,
con esa salvación se integra a la familia de Dios, se integra a la iglesia de Cristo. Eso es maravilloso. ¿Cuáles son los requisitos para que se salven? Digamos, de una forma muy teórica, digamos así, tiene la persona que ser fiel a su conciencia, seguir la voz de su conciencia que le invita a vivir de una manera verdadera y de una manera caritativa en el amor, siendo realmente una persona de buena voluntad. En cuanto que esta persona vive así y no por su culpa ha desconocido a la Iglesia Católica y el Evangelio y a Jesucristo, es decir, que no tiene culpa de no conocer la revelación de Dios, entonces esta persona se puede salvar. Sí. Ese punto, tranquilos, ya lo vamos a profundizar un poquito más en las diapositivas siguientes. Lo propio de la fe cristiana consiste justamente en que nos dice la verdad sobre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque nos fue revelado justamente esto. Y que es la religión verdadera. ¿Por qué? Porque Cristo fundó una iglesia y con ello también una religión. Hay una única verdad y una única iglesia, que es la iglesia de Jesucristo. ¿Se entiende esto? Eso hay que tenerlo muy claro. Una sola. Dios quiso solamente una iglesia. Y así será al fin de los tiempos, así será en la eternidad. Una sola iglesia. Todos los hombres están ordenados a Dios. Todos han sido creados a imagen suya y están llamados a unirse a Él para toda la eternidad. También los que no son católicos. También inclusive los ateos. El Espíritu puede actuar en todas las religiones. En cada una pueden encontrarse huellas de verdad y bondad. Ojo a esto, insistimos en esto, insisto en esto. Hay huellas de verdad, bondad, de verdad. En las otras religiones sí, hay que valorarlas, aprenderlas inclusive en su justo equilibrio. Es verdad que sí. Sin embargo, por ejemplo, un ejemplo es aprender de Mahatma Gandhi. Toda la humanidad tiene mucho que aprender de él. O aprender de Martin Luther King, un hermano protestante, ¿no? Aprender de ellos, por supuesto que sí. Sin embargo, no hay que, porque hay algo de bueno, decir, me tomo muchos elementos de estas religiones o de estas confesiones cristianas, como ha pasado, por ejemplo, con Hansel Grün, ha pasado con otros sacerdotes inclusive como Anthony de Melo o algunos obispos inclusive que lamentablemente han dicho, bueno, vamos a aplicar por ejemplo el método de oración que tienen estas denominaciones o estas religiones como el Zen o el yoga o tantas otras cosas, apliquémosla a la religión cristiana. Eso sí que no. Eso sí que no. Eso está mal. Y ojo, voy a dar las razones brevemente. Por lo siguiente, las bases de oración de las otras religiones, en este caso mencionemos concretamente budistas u orientales, se basan en un encuentro no con Dios, sino consigo mismo para deificarse a sí mismo. Es decir, que se puede hacer Dios la misma persona. Ese es el sentido del Om, es irse hacia adentro, no buscando a Dios, sino hacerse Dios, unirse con ese ser que ellos creen, ¿no? El llegar al nirvana y unirse con el Brahma y no sé qué otras cosas. Pues entonces, nada de eso, nada de eso. Nosotros tenemos ya una historia de meditación, de reflexión, de contemplación invaluable, que digamos así, con todo derecho le da palo, así decimos en Ecuador, le da palo a otras formas de oración. Así que mucho cuidado. Tenemos, por ejemplo, el Santo Rosario. Tenemos ya las formas de oración vocal, meditativa, contemplativa, que es algo maravilloso. Nos faltaría la vida solamente para aprender a hacerla una de esas bien y de la forma cristiana correctamente. Entonces,
cuidadito con estar mezclándose con otras cosas. Inclusive, por ejemplo, sé que la Conferencia Episcopal Española ha prohibido que se aplique cualquier forma de oración que proceda justamente de una relación o de una unión con estos tipos de oraciones orientales. Eso habría que aplicarlo a toda la iglesia realmente, ¿no? Entonces, aun cuando las religiones tienen algo de verdad y bondad de las cuales podemos aprender, y no me refiero aquí de esos tipos de oración, sino que me refiero, por ejemplo, a su capacidad de abnegación, a su capacidad de bondad, a su preocupación por el otro, ¿no? En esos puntos son los que se refieren cuando hablamos de esas huellas de verdad y bondad. Se puede decir que en la oración quizá tienen algo, ¿no? Pero eso es muy confuso, así que ni siquiera nos metamos tanto en eso. Dejemos tranquilitos a ellos orando con sus formas de oración y nosotros profundicemos lo que tenemos. Leamos un libro de Santa Teresa de Ávila, de San Juan de la Cruz, que nos hablan acerca de la oración, pues ahí tenemos toda la vida. ¿Quieres aprender un poco más de alguien actual que ha escrito sobre el sentido de la verdadera y profunda oración? Pues lea al cardenal Robert Sarah en su libro La fuerza del silencio. A eso es impagable, invaluable. Lo tenemos allí, lo podemos conseguir en internet o en una biblioteca católica, pero cuando vamos a una biblioteca, enseguida vamos, leamos a Hans Leon, leamos a Thomas Keating o aquí, acá y comenzamos basta, leamos realmente cosas que sabemos que son realmente cristianas. Y es más, inclusive si yo quiero estudiar un poquito sobre las otras religiones, primero tengo que conocer quién soy yo. Tengo que saber cuál es la forma auténticamente cristiana de oración contemplativa, meditativa, vocal. Y entonces solamente ahí quizá puedo ir e investigar un poco de las otras, porque ya yo conozco lo mío, lo propio. Y entonces si es que veo que algo no cuadra en la otra religión, entonces sé que eso no puedo aplicarlo para nada. Y luego me doy cuenta que ya no tengo nada más que agregarle a toda la abundancia de maravilla que hay en la oración católica cristiana. Es que si nosotros conociésemos, no sé ni siquiera cómo más explicarlo, pero que quede eso realmente muy claro, realmente, queridos hermanos, tenemos una tradición en tema de oración invaluable, inagotable, impresionante, tan desconocida y que es tiempo que entonces comencemos a conocerla para que quizás así, solamente allí podamos tener un punto de vista muy crítico, real, objetivo de las otras religiones en cuanto a ese tema de la oración. Ya sé que me alargué un poquito sobre ese puntito, sé que solamente es un puntito, hay muchos otros puntos, pero quise decirlo porque actualmente en nuestras bibliotecas católicas inclusive abundan tipos y literatura, tipos de libros así y literatura de esta categoría sobreabundantemente, ¿no? Así que a tener mucho cuidado. Reconozcamos lo bueno, pero las religiones no poseen autonomía salvífica, eso es importante. Ninguna religión tiene autonomía salvífica, no porque yo soy ya de esta religión, ya me voy a salvar, no. No salvan por sus propias fuerzas, no. En cuanto que acercan a los hombres a la salvación, no pueden considerarse separadas de Jesucristo. Es decir, que todas las religiones, en cuanto que acercan a la salvación, en esa medida están unidas de alguna forma a Dios. Si es que no me acercan a Jesucristo y no me acercan a la salvación, entonces en esa misma medida están separadas de Dios. Es el Espíritu de Cristo que actúa en ellas, siempre y cuando me procuren la salvación. Inclusive en una religión, por ejemplo, judía, en cuanto que me estén llevando al Dios verdadero, aun cuando no lo conozca completamente porque soy judío, ¿no? Pero me están llevando a la salvación. Entonces en esa medida están unidas a Jesucristo, porque en definitiva si se llega a salvar un judío, se va a unir a Jesucristo, se va a encontrar con él y decir, no te reconocí en la tierra, pero ahora te reconozco, y realmente eres Jesucristo y tú eres mi Salvador, ¿no? En esa medida entonces están unidas todas las religiones a Jesucristo y a Dios. Y en la medida que no nos llevan a la salvación y que nos alejan de Jesucristo, en esa medida están separadas de Dios, ¿no?
Cuando los no cristianos son salvados, se unen a Cristo y también al misterio de su cuerpo, que es la iglesia, porque ha muerto por su iglesia, que es su esposa. Participan en el misterio eclesial del modo que solo Dios conoce, todos aquellos que se salvan, sean o no católicos, ¿no? Las relaciones entre los cristianos y los no cristianos son fundamentalmente distintas a aquellas que guardan los cristianos entre sí. Es importante. Hay un diálogo entre cristianos, todos cristianos, aun cuando no sean católicos, y hay un diálogo entre cristianos con las otras religiones no cristianas. Ya hemos mencionado anteriormente aquellas, ¿no? Entonces hay formas distintas de entrar en diálogo, obviamente, ¿no? El movimiento ecuménico, hemos dicho que es aquel que busca la reintegración de todos los cristianos que sean uno, ¿no? El movimiento ecuménico tiende hacia la plena comunión de los que ya pertenecen formalmente a la Iglesia de Cristo, es decir, todos los bautizados, porque todo aquel que es bautizado realmente en la Trinidad y con agua se hace cristiano y entonces pertenece formalmente a la Iglesia de Cristo, es decir, que está realmente injertado en esta iglesia, aun cuando no sea católico, ¿no? Está injertado porque se ha injertado en Cristo, se ha hecho hijo de Dios por el bautismo. Ojo a esto, importante. El movimiento hacia las otras religiones, que también se llama el diálogo interreligioso, ¿no? Interreligioso, no puede pretender la unión. Obviamente que no, porque con un budista no voy a pretender la unión, porque él tiene muchísimos dioses y yo solamente tengo uno, un solo Dios verdadero. Entonces ahí no va a haber unidad realmente nunca. No se va a poder hacer una especie de mezcla, de fusión entre el cristianismo y el budismo y ya, hagamos una fusión allí y ¡pum! Sale el yoga cristiano. Eso hay que sacarlo de la vida cristiana y del sentido común. O sea, no hay cómo unir las dos cosas, ¿no? ¿Se puede entrar en diálogo? Sí, pero no llegar a una comunión, una unión con ellos, ¿no? Eso es imposible. Uno de los dos tiene que dar el brazo a torcer. O el católico se hace budista o el budista se hace católico. Una de dos, ¿no? Eso sencillamente es así. Entonces, se debe anunciar a Cristo a los no cristianos para que ellos, que son de otras religiones, puedan llegar a ser cristianos. Y al mismo tiempo, hace falta un profundo respeto hacia las creencias de cada persona y de cada persona que pertenece a una religión distinta a la nuestra. Profundo respeto, pero a la vez ser muy perspicaz para llegar con el mensaje cristiano y lograr también conversiones, ¿no? Hasta aquí hemos hablado ya del diálogo interreligioso. Primeramente, el diálogo ecuménico, luego, repito, el diálogo interreligioso y ahora tratemos un poquito el diálogo con los no creyentes, con los ateos. Muchos de nuestros contemporáneos no perciben de ninguna manera esta unión íntima y vital con Dios. Dicen, no, yo no tengo ninguna unión con Él, para nada, ¿no? O la rechazan explícitamente. Vamos a hacer oración. No, yo no quiero nada que involucre a Dios. Hasta el punto que el ateísmo debe ser considerado entre los problemas más graves de esta época. El ateísmo. Lo dice justamente el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2123. El ateísmo puede ser teórico o práctico. El teórico incluye sistemas especulativos sobre la no existencia de Dios y es propio de los 2 últimos siglos de Occidente. O sea, realmente con fundamentos intelectuales, llegar a la conclusión de que Dios no existe. Este es el ateísmo teórico, que luego obviamente es práctico porque si lo entiendo así en mi inteligencia, luego lo vivo, ¿no? Sin embargo, también hay, ya veremos más adelante, el ateísmo puramente práctico, que es el pan de cada día de nuestro tiempo actual, ¿no? Antes había mucho ateísmo teórico, ¿no? Actualmente yo no he conocido en mi vida hasta ahora un ateo
que me haya dado argumentos realmente de su ateísmo, ¿no? Solamente, no creo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no lo veo. Eso es todo su argumento. Porque no lo veo. Porque no veo a Dios. Es todo su argumento. Qué flojera. Qué flojera de tener a esa persona porque intelectual, ¿no? Porque no quiere realmente fundamentar su no creencia en Dios. Antes sí lo hacían. Antes sí te podían inclusive hasta convencer con argumentos realmente inteligentes. Pero actualmente la gente ni siquiera se preocupa, es sencillamente indiferente, ¿no? ¿Qué pasaba en estos 2 siglos anteriores? Para que veamos un poquito rápidamente, ¿no? Dios no sería una realidad trascendente, sino el mismo mundo, decían algunos, ¿no? El panteísmo. No es que Dios sea una persona, no. Sino que Dios es la misma creación. Todos hacemos parte de Dios, todos somos Dios. Esto dice el panteísmo. Es algo totalmente contradictorio, ¿no? Contra la iglesia y la fe cristiana. O la proyección de los deseos y necesidades humanas. Así lo decía Feuerbach, ¿no? Es decir, ¿qué es Dios? Es solamente una proyección, es algo psicológico, ¿no? Ahí, porque necesito un ser supremo, punto. Y como necesito cosas, me pongo a orar. Y ahí me contento, ahí me consuelo en mi oración diaria y ya Dios me dará las cosas, ya Dios, y solamente psicológico, ¿no? Pues entonces eso también hace parte del ateísmo, ¿no? O de una forma de creencia completamente errada, ¿no? Que en definitiva se cae luego en ateísmo, ¿no? Solamente existe Dios para que haya alguien a quien acudir, punto. O el opio del pueblo, decía Carlos Marx, ¿no? Es decir, ya existe Dios solamente para calmar a las gentes, ¿no? Para que el pueblo esté tranquilo, porque si Dios no existe, todo sería un relajo. Con Dios todos tienen miedo, entonces ya, que ahí se quedan todos calmaditos y se porten bien. Un ateo, Carlos Marx, decía eso. Para eso sirve Dios, para nada más, pero realmente no existe, decían ellos, ¿no? O un resentimiento de frustración, ¿no? De los frustrados. No puedo ser mejor. Pues es que Dios me ha hecho así y tengo que ser humilde. Y ya lloro y sé que ya en el cielo todo va a ser mejor. Listo. Ya, así lo creía Nietzsche, ¿no? Decía, Dios es solamente para los perdedores. Es solamente para aquellos que son un desecho humano, ¿no? Esos que no pueden superarse a sí mismos. Esos necesitan a su Dios. Esos necesitan un Dios a quien echarle la culpa o en quien consolarse. Eso lo decía Nietzsche. Y por eso tanto hablaba del superhombre. Es decir, que Dios soy yo mismo, decía él, ¿no? Entonces para Nietzsche tampoco existe Dios. Porque solamente sirve para un consuelo de aquellos que son frustrados, ¿no? O la ilusión de una conciencia infantil. Lo decía también Freud, ¿no? Decía él que como todo se reduce al ámbito infantil y además sexual, decía así él, ¿no? Entonces Dios es solamente un padre que no tuvimos en la infancia, un padre que no nos dio el amor que necesitamos, entonces necesito desarrollar mi afectividad y como no puedo hacerlo completamente aquí con las personas humanas, entonces proyecto un Dios con el cual ahí sí, le digo todo y allí con él puedo desplayarme y decir absolutamente todas mis palabras bonitas y todo lo que yo tenga en mi sentir más profundamente emocional, ¿no? Y entonces Dios solamente es eso, un bote de basura en el cual uno echar todas sus emociones, ¿no? Y ahí queden guardadas. Y seguir así hasta que pueda consolarme solamente, ¿no? Esto es una visión atea y las que he mencionado anteriormente también, ¿no? Obviamente. El ateísmo práctico, en cambio, veamos que es pienso el que más nos interesa, es un rasgo muy característico de nuestro tiempo. Es un comportamiento que responde a la convicción atea y excluye toda referencia a la religión. El problema de Dios sencillamente no interesa. No preocuparse del porqué de la vida, del sentido de la existencia. Sencillamente no me interesa, no quiero saber nada de Dios. Es eso, es el indiferentísimo
absoluto, si es que así se dice. Es ser completamente indiferente a Dios. Pero cuando falta la relación con Dios, en el fondo nada tiene sentido. Todo es absurdo y carece de importancia. También el hecho de buscar una respuesta. Es que claro, si no me pregunto, no voy a buscar una respuesta. Y aun cuando alguien me dé la respuesta, como no me ha preguntado, no me interesa. Es lo que muchas veces pasa. Que alguien va con un mensaje bonito, evangelizando a alguien, pero como él ni siquiera se interesa por eso, ni siquiera se pregunta por ello, aun cuando le des la respuesta, para él va a ser solamente palabras vanas. Y así, pero nada tiene sentido. Así, pues, pobre ateo, esta vida sería, como lo decía también Sartre, una náusea. Es que no tiene nada sentido. ¿Para qué trabajo? ¿Para qué vivo? ¿Para qué me enamoro? ¿Para qué amo? ¿Para qué todo esto? Si al final nada. Pero ¿sabes qué? Es que justamente los ateos prácticos nunca se preguntan por esto. Nunca. No les interesa. Porque si se comienzan a preguntar, van a tener que creer en Dios. Porque solo con Dios todo eso tiene sentido, ¿no? En un mundo ateo, la angustia constituye la experiencia filosófica fundamental, decía Sartre, ¿no? La angustia constante. Y el suicidio, el único problema verdadero, decía Camus, ¿no? Es decir, ¿cuándo me suicido? ¿Hoy o mañana? O quizá la otra semana. ¿Por qué? Porque esta vida no tiene sentido sin Dios, no tiene nada sentido. ¿Qué hago aquí? Solamente soy un pobre ser humano, producto de la nada, del sinsentido, de la casualidad, y solamente tengo que esperar hasta morir y que todo se acabe y que todo lo que yo haya hecho en esta vida no sirva para nada, pues esta vida es una tontería. Uno llegaría a esa conclusión. El ateo, lamentablemente, llegaría a esa conclusión si es que se pusiese a pensar. Nos referimos al ateo práctico, ¿no? Que nunca piensa realmente en las últimas realidades o el sentido real de esta vida, ¿no? Digamos lo siguiente entonces sobre el ateísmo, ¿no? El ateísmo teórico puede ser visto como la consecuencia extrema de la fractura entre la razón y la fe, que ha ido gestándose paulatinamente en la cultura occidental. Sobre todo en Occidente ha habido esta especie de separación entre la razón y la fe. Si soy muy racional, no tengo que creer. Si soy muy creyente, es porque no tengo mucha razón, pues eso no tiene ni pies ni cabezas. El que realmente razona se hace mejor creyente. Y si eres mejor creyente, tendrás más luz para razonar. Y entonces dar respuestas, soluciones y propuestas en este mundo actual. Pero no solo hay motivos intelectuales de la increencia, sino también actitudes morales que llevan a ella y que se facilitan en el ambiente de nuestras sociedades consumistas. Sobre todo los ateos prácticos son aquellos que no quieren pensar en Dios. ¿Por qué? Porque tienen pecados. Sé que con Dios me va a comenzar a acusar mi conciencia, aun cuando ya lo está haciendo, pero con Dios imagínate todavía mucho más fuerte. Me refiero ya creyendo en Él, ¿no? Sé que tengo estos amarres por aquí, por acá, pecaditos y aquí y acá, o yo no quiero ponerme a pensar en Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona de estas va a un retiro espiritual? Al tercer día sale convencidísimo de que Dios existe y diciendo, no lo había pensado. Muchas veces pasa esto, ¿no? Y es que también la sociedad tiene la culpa y nosotros somos parte de esa sociedad, porque la sociedad nos ha hecho consumistas y en consecuencia nos ha quitado el tiempo para pensar. Todo el tiempo nos dice, consume, 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 consume. Nos dice, diviértete, 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 más, hazlo más. Ahí tienes una opción para darte más gustos, más gustos, más gustos. Y así todo el día gira solamente en el yo que busca consumir cualquier cosa que le traiga placer, que le traiga gusto. Y cuando hay esto, no hay tiempo para ponerse a pensar en Dios, para ponerse a pensar en cosas más profundas, espirituales. Imagínate un drogadicto. El drogadicto se convierte en un punto en contra de la sociedad, porque nunca va a aportar algo positivo.
su vida solamente va a desarrollarse en su consumo. Está sencillamente dependiente de esto. Y por ello, no va a ser productivo para la sociedad. Un drogadicto. Ahora, una sociedad consumista no va a ser productiva para la propia sociedad, porque va a estar todo el tiempo preocupada esta sociedad por satisfacerse a sí mismo. ¿Cuándo va a tener tiempo para pensar en cómo rayos cambiar esta sociedad que anda mal? ¿Cómo rayos cambiar este mundo? ¿No? ¿En qué momento? Si todo el tiempo está allí adicto al consumo. El padre de familia, la madre de familia, los niños, la sociedad en general. Ejemplos de motivos no intelectuales que pueden llevar al ateísmo es el estrés o cansancio crónico o dureza de la vida profesional. Esto impide entonces la tranquilidad para reflexionar sobre grandes cuestiones de nuestra existencia. Esta sociedad tan esclavizante, tan impositiva, trabajar, consumir y consumir. ¿Y cuándo tenemos tiempo para Dios? Todo esto impide justamente esta profundización. Y luego de allí, el efecto, el producto de todo esto es el ateísmo práctico. Soy ateo, no creo en Dios, ya no voy a misa. Quizá en mi teoría, en mi cabeza religiosa, en mi teoría religiosa, sí creo en Dios, qué bonito, voy a irme al cielo, pero en la práctica nada. Y lo que importa aquí es lo práctico, es lo real, ¿no? Y entonces, una persona que solamente piensa que Dios es bueno y que tiene que ser bueno, pero que no lo vive, será juzgado por lo que vivió, no por lo que pensó. Ojo a esto. Hay muchísimas personas en el infierno que pensaron ser buenos. Hay muchas personas en el infierno que pensaron creer en Dios, pero que nunca vivieron eso que pensaron. Hay también otras causas o otras cosas que influyen en este ateísmo práctico. Exigencias exageradas de la industria del ocio, ¿no? Internet, teléfonos celulares, ahora lo más fuertemente imponente, ¿no? Excesos de información que impiden pensar. En muchas sociedades, bienes materiales abundantes que pueden esclavizarnos. Tanto tener, tantas cosas que hacer, eso también nos quita el tiempo para poder dedicarlo a Dios. Ojo a eso, también quiero llamar la atención a aquellas personas que buscan información en las redes sociales, información inclusive religiosa, católica, buena, que a veces andan en todos los canales religiosos, viendo todas las cosas religiosas, pero no aprendiendo nada, porque en ninguna profundiza. Ve todo y no aprende nada. Hay que tener también mucho cuidado con esto. Lo importante es profundizar lo aprendido, o si no, andaremos por allí tan débiles en la defensa y en el conocimiento de nuestra religión, de nuestra fe, que cualquier cosa que nos dice alguien, es que creo que eso vi en internet, pero ¿cómo era? Y nada profundizamos. Al final quedamos sencillamente, repito, en nada, ¿no? Entonces, una recomendación es que uno tenga puntos de aprendizaje bien establecidos. Tengo, por ejemplo, tres fuentes de información católicas de fe muy buenas, y de ellas 3 voy a profundizar, quizá un año, quizá unos meses. Luego digo, ya voy a cambiar esta por esta otra, pero que no sean tantísimas. Estoy suscrito a 50 canales religiosos, estoy suscrito a 50 canales de YouTube para ni sé qué otra cosa. Soy parte y miembro del grupo otro, y estoy en 50, 60, 100 grupos metido, y en ninguno de esos aprendo nada. Que me llega la información solamente 5 segundos, lo retengo 10 segundos más y después se me olvidó. Justamente por la falta de profundización en
los contenidos que recibimos, y esto lo provoca o lo promueve justamente el exceso de información en las redes sociales, ¿no? Entonces, mucho cuidado. A la vez se puede observar una decadencia hacia lo puramente sensual. Entonces, como busco tanto la satisfacción sexual y sensual, entonces no quiero involucrar a Dios, y por eso mejor ni pienso en Él. Una persona que se deja absorber por el materialismo y el sensualismo se embota y se ciega para lo espiritual, porque todo lo anterior, material y sensual, es puramente exterior, satisfacciones exteriores. Lo espiritual es interior. Y si estoy viciado en lo puramente exterior, nunca tendré tiempo para lo interior. Pero parece imposible que Dios ya no hable en el corazón del hombre de Dios. Por supuesto, Dios buscará todas las formas y continuará hablando en el corazón del ser humano. Por supuesto que sí. Gaudium et Spes en el numeral 41 dice: la Iglesia sabe que el hombre, solicitado incesantemente por el Espíritu de Dios, nunca podrá ser totalmente indiferente ante el problema de la religión, como lo prueban no solamente la experiencia de los siglos pasados, sino múltiples testimonios de nuestra época. Pensemos en tantas personas que han dejado el ateísmo justamente porque no pudieron contra su conciencia que les decía: piensa en Dios, Dios realmente existe, hey, ya es tiempo, cambia. Siempre deseará el hombre saber, al menos confusamente, el sentido de su vida, de su acción, de su muerte. Es algo que nos interpela a cada uno de los seres humanos, y por ello tenemos una grave responsabilidad frente a esta conciencia que nos está continuamente exigiendo una respuesta. El ateísmo nunca es algo originario. Implica un cerrarse ante una verdad o ante un bien, o al menos ante alguna inquietud o un interrogante. Eso es importante. Nadie nace ateo, sino que esto es algo que uno elige, es una decisión. Allí, cuando yo decido, ese es el punto en el cual yo comienzo a no creer o a creer. Romanos, por ejemplo, la carta de San Pablo, capítulo 1, versículo 20, nos dice: desde la creación del mundo, las perfecciones invisibles de Dios, su poder y su divinidad, se han hecho visibles a la inteligencia a través de las cosas creadas. Es decir, que Dios se hace visible, se hace presente de alguna manera en las cosas creadas, de modo que son inexcusables. Es decir, que nadie puede decir: es que yo no sabía nada de Dios. Por supuesto que no. Todos somos seres religiosos. Eso está comprobado inclusive en la antropología. Todos somos seres religiosos. Y para no creer en Dios, uno tiene que tomar una decisión. No es que yo nunca supe nada de Dios y nada. No. Es que todos en algún momento de nuestra vida, nos planteamos esto. ¿Y esta vida es solamente esto? No hay nada más. Y por ello, entonces, todo aquel, vamos a ver ahorita más adelante, todo aquel que va en contra de esta voz que se encuentra en su conciencia, tiene culpa. Y una culpa en muchos casos grave. Dice por ello Gaudium et Spes en el numeral 19: aquellos que voluntariamente tratan de alejar a Dios del propio corazón, ojo a esto, voluntariamente alejarlo, y de evitar los problemas religiosos no siguiendo el imperativo de su conciencia, sin duda no carecen de culpa. Ellos son culpables. La increencia es, como la fe, una opción existencial, es decir, un tomar una decisión. Creo porque quiero creer y no creo porque no quiero creer. No son solo los contenidos de la fe los que se rechazan, sino las consecuencias. Cuando uno dice no quiero creer en Dios, no creo en Dios, no solamente rechaza a la institución religiosa, a la iglesia, no solamente rechaza a la fe en general, sino que también sus consecuencias.
Y claro, sobre todo la consecuencia de que tendré un Dios que luego me va a exigir ser mejor y ser bueno y cambiar para ser conforme a su voluntad. Es la voluntad la que tiene la última palabra, no la razón. La voluntad decide si realmente creo o no. Por eso, la Iglesia reconoce la responsabilidad moral del ateísmo y de la persona atea, que puede a veces ser disminuida, es verdad, por las intenciones de la persona y sus circunstancias de vida. Eso es verdad. Se puede disminuir su culpabilidad, pero no se puede eliminar por completo. Disminuir, por ejemplo, porque mis padres fueron ateos y ellos nunca me hablaban de Dios y me decían, no, Dios no existe y todo eso de acá, se reduce mi culpabilidad. Sin embargo, sigo siendo culpable, porque el único que toma la decisión de creer o no creer es la persona misma. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2125 nos dice: en la génesis y difusión del ateísmo puede corresponder a los creyentes una parte no pequeña, es decir, que tenemos algo que ver. En cuanto que por descuido en la educación para la fe, por una exposición falsificada de la doctrina, o también por los defectos de su vida religiosa, moral y social, puede decirse que han velado el verdadero rostro de Dios y de la religión, más que revelado. Somos también responsables, ¿por qué no decirlo culpables? Y muchas veces tenemos allí entonces un grave pecado por no haber llegado al mundo actual con el mensaje de Cristo. Hay que hacer un mea culpa muy fuerte. También por mi culpa hay ateos, ¿no? Veamos ahora qué es lo que nosotros podemos aportar o cómo podemos un poco colaborar con esta situación del ateísmo actual. Primero, Gaudium et Spes en el numeral 21 nos dice: el remedio para el ateísmo se ha de esperar bien de la doctrina convenientemente expuesta, es decir, que alguien enseñe con pasión, con respeto, con humildad y caridad la doctrina cristiana, para que la persona vuelva a creer en Dios o crea por fin en Dios. O también de la integridad de la vida de la iglesia y de sus miembros. Es que eso también arrasa a alguien que vea cómo un cristiano auténtico vive, dice, yo también quisiera ser así. Eso me atrae, qué feliz se lo ve, inclusive en medio de la tempestad, en medio de las dificultades, ¿no? Entonces, la doctrina convenientemente explicada y la integridad de vida de la iglesia y de los miembros de la iglesia. Además, B. Los cristianos han de dar la razón de su esperanza también a quienes niegan a Dios, a quienes niegan a Cristo, ¿no? Deben tomar parte en la vida cultural y social, deben intervenir en todos los negocios honestos. Los cristianos están en el mundo y entonces tienen que allí también, de alguna manera, dar testimonio y también explicar convenientemente las razones por las que creen. Eso ayudará a una reducción muy grande del ateísmo. C. La esperanza en el más allá no solo no disminuye la importancia de los quehaceres terrestres, sino que más bien refuerza su cumplimiento con nuevos motivos. Es que si creo en Dios, entonces sé que lo que estoy haciendo aquí en esta tierra tiene sentido y ahora tengo que hacerlo más perfectamente, más dedicadamente. Tengo que ser más responsable. Si no existe Dios, todo está permitido. Y si hago las cosas mal, ¿qué importa? Y si es que fallo a alguien o soy un mentiroso, un ladrón o un incumplido, ¿qué importa? Pero en cambio, si crees en Dios, eso te comunica el amor de Dios. Y el amor, inclusive las cosas pequeñas, las quiere hacer bien. El mensaje cristiano conecta con los deseos más profundos del corazón humano. Solamente en Cristo el ser humano se conoce a sí mismo, porque en Él encuentra todos los anhelos personales por fin satisfechos. La raíz del ateísmo está en la voluntad. Así como hemos visto también en el video sobre la fe, sobre la creencia, también el hecho de creer se determina por la voluntad, ¿no? Por esto, generalmente no se convierte una persona cuando escucha muchos argumentos.
Uno le puede decir 1000 cosas, pero no se convierte solamente por entenderlos y escucharlos. Esos pueden ayudar hasta cierto punto, pero no bastan para acoger la fe. Una persona solo se convierte cuando cambia hondamente de actitud interior, cuando hay realmente un cambio aquí adentro, ¿no? Hay que orar para que este cambio se dé en muchas personas. Hay que pedir lo que bíblicamente se conoce como el rompimiento del corazón, ¿no? El quebrantamiento interior. Esto es maravilloso. Cuando está abierto, entonces puede entrar por fin Dios. Especialmente importante para el acceso a Dios es la rectitud de intención. Es decir, que uno busque sinceramente la verdad. Si uno no tiene esto, va a andar todo el tiempo cerrado. Uno le dice la verdad aquí, pero él, no quiero, no quiero, estás tú mal. Y no tiene argumentos en contra, pero no, estás tú mal. ¿Por qué? Porque está cerrado. Pero en cambio, aquel que tiene una recta intención va a decir, lo voy a pensar. Lo que dices es muy interesante. Es muy distinto, ¿no? Seguir la propia conciencia y obrar el bien. Es decir, mi conciencia me dice que ese tiene como que razón y tengo que seguir el bien. Es decir, no tengo que ponerme en oposición a él y hacerle pelea, sino a ver, listo, yo voy a darme un tiempo, voy a hacer las cosas bien y entonces voy a orarlo. O si es que soy ateo, voy a pensarlo mejor, ¿no? La caridad y la abnegación ponen en disposición de recibir la gracia de la fe. Es decir, que uno se encuentre realmente siendo fiel a su conciencia, ser una persona de buena voluntad, que viva haciendo el bien a los demás y que sea capaz de renunciar a sus propios intereses. Esa persona está a un paso de recibir la fe. ¿Por qué? Porque ya está dispuesto a renunciar inclusive a su estructura intelectual que va a ser, digamos así, cambiada cuando entre por fin la fe y le diga, hey, allí hay cosas que hay que cambiar, hay cosas que están mal, hay cosas que están que mejorar y hay otras cosas que están muy bien, déjalas, ¿no? Y entonces esta persona abnegada, justamente, que es capaz de renunciar a sí mismo, va a poder aceptar la fe. Pidamos también el don de la abnegación para nuestros hermanos, sobre todo aquellos que se les hace difícil regresar a la iglesia porque sencillamente no quieren cambiar, sencillamente no quieren aceptar que están en un error, ¿no? La verdad, más que algo, es alguien, es Cristo. Es una persona por la que nos dejamos poseer. Es un proceso sin fin, una conquista sucesiva. Debemos profundizar siempre en la verdad y buscarla también en el diálogo con los demás, dispuestos a aprender de ellos. Los otros pueden ayudar realmente a hacer de mí un mejor cristiano. Busquemos la verdad y con esta recta intención, en Cristo que nos posee por Él ser la verdad, podemos entrar en diálogo con quien sea, aprender de Él y enseñar. Aprender para ser mejores cristianos y enseñarles seguramente para que queden con la interrogante, con el cuestionamiento y luego le den una oportunidad a Dios y a la Iglesia Católica. Pablo VI en su escrito eclesial Ecclesiam Suam en el numeral 80 decía: el clima del diálogo es la amistad. Con todo lo que hemos dicho hasta ahora, entonces, qué bonito instaurar la cultura de diálogo. Una cultura de diálogo que presupone una disposición personal a renovarse, a cambiar, un respeto, inclusive cierta reverencia por su conciencia, la conciencia del otro me refiero, ¿no? Un respeto sincero hacia la persona y la decisión valiente por dejar atrás viejos prejuicios y profundizar en la verdad. Esto nos lo enseñó Juan Pablo II, pidiendo perdón a toda la humanidad por los errores de la Iglesia. Y una vez reconciliados, entonces vamos, juntos, busquemos la verdad. Y nosotros tenemos mucho que decir, porque la verdad se nos ha sido dada en Cristo nuestro Señor. Unitatis Redintegratio en el numeral 8 nos dice: la conversión interior y la santidad de vida
deben considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico. Si queremos hablar con nuestros hermanos cristianos no católicos, tenemos que primero tener una conversión interior y santidad de vida, es decir, ser realmente profundamente cristianos, ¿no? Ahora, lo que hemos dicho de el diálogo con los cristianos no católicos vale también para el trato con los no cristianos, es decir, aquellos que siguen otras religiones. En un segundo paso, esta conversión o renovación afecta también a las instituciones y la vida pública de la Iglesia. Es decir, está realmente abierto y dispuesto a dialogar con los demás. Juan Pablo II ha pedido perdón al mundo en un acto solemne por los pecados pasados y presentes de los cristianos. Eso ocurrió en el año 2000. Un hito que se instaura en la historia de la Iglesia Católica, ¿no? La verdad no se impone sino por la fuerza de la misma verdad, dice Dignitatis Humanae. O como decía San Agustín, la verdad es como un león y no necesita nadie que lo defienda. La verdad misma se vale por sí misma y es verdad. La Iglesia condena todo tipo de acciones que puedan tener sabor a coacción o persuasión deshonesta o menos recta. Es lo que se conoce como el proselitismo religioso. Mucho cuidado. Mejor no digo quiénes hacen eso muchísimo, ¿no? De ir ahí, cazar a uno, a otro para tenerlo en su grupo, ¿no? El diálogo no puede basarse en la indiferencia religiosa. Indiferencia religiosa, entiéndase como un diálogo en el que me da lo mismo todo, ¿no? Ya, si me dicen que Dios realmente no es 3 personas, sino que es solamente una o dos, o si me dicen que María sí tuvo más hijos y que no fue virgen, y yo digo, sí, bueno, ya, está bien. Bueno, para hacer ameno el diálogo no digo nada y todo está bien. No, eso no. No caigamos en la indiferencia religiosa, ¿no? No debemos temer que pueda constituir una ofensa a la identidad del otro, lo que en cambio es anuncio gozoso de un don para todos y que se propone a todos con el máximo respeto a la libertad de cada uno. El don de la revelación del Dios amor que tanto amó al mundo que le dio su Hijo unigénito. Es decir, que sí que hay que tener una mesura y que uno tiene que buscar puntos en común, pero cuando toca hablar de algo que me identifica y es en lo que yo creo y que se ha tocado ese punto y entonces alguien está diciendo algo que no es verdad, ahí sí tengo que yo no tener miedo a decir eso. Por eso es que los diálogos ecuménicos se basan siempre en la Sagrada Escritura porque es un punto en común y también se basan en temas en que tanto los cristianos no católicos como los cristianos católicos tenemos en común, para no entrar en esos debates. Sin embargo, hay momentos en los que uno tiene que aprender a defender o también decir sin temor. Nosotros creemos que María ha sido siempre virgen, antes, durante y después del parto, y así lo creemos. Te lo digo con mucho amor y respeto. Si no quieres creer en esto, está bien, pero no se debe permitir que en un diálogo ecuménico mentiras o herejías o cosas que no están en armonía o en concordia con la doctrina católica se las dejen ahí sueltas. Por supuesto que no. Eso se llama indiferentismo religioso y no podemos caer en esto, por favor, ¿no? Por eso decía al inicio que es un dolor de cabeza para aquellos que promueven el diálogo ecuménico, ¿no? Listo, queridos hermanos, hemos llegado al final de esta clase. Espero que les sirva de mucho provecho espiritual e intelectual. Y les recuerdo que con esta clase terminamos ya la sección de teología fundamental. La próxima semana, el próximo viernes, continuaremos con la siguiente sección.
Así que les invito a todos a estar muy atentos y también a compartir todo este material que espero sea, repito, de mucho provecho, de mucho, mucho provecho. Ahora me despido dándoles la bendición, ¿sí? El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta pronto.